Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hay imágenes que nos atrapan, queridos amigos, y en ocasiones es la propia. Algunos, sin darnos cuenta, de poquito a poco, vamos quedando prisioneros de nuestro propio reflejo. Hemos titulado a nuestro programa el día de hoy, Atrapados por el espejo. Y claro, nos gusta por las mañanas mirarnos, ver que nuestro cabello quede más o menos arreglado, o que nuestro rostro esté adecuadamente limpio y presentable, si es el caballero porque se rasuró, si es la dama porque se ha maquillado. Pero más allá de la necesidad que a veces tenemos de ese reflejo que nos ayuda a conservar una imagen también agradable para los demás, desde una perspectiva psicológica, a veces quedamos atrapados por el espejo, que puede estar implicando ya ciertas fases de narcisismo. Y esto nunca va a ser bueno, porque el juego del yo-yo, como se le suele llamar, nos puede llevar a ausentarnos de las verdaderas relaciones, de las adecuadas relaciones, de las fructíferas relaciones, de las amorosas relaciones. Y nos puede empezar a ausentar de la realidad también, alejándonos no solamente de las necesidades de otros, sino también, en cierto sentido, de nuestras propias necesidades más profundas. Hoy nos acompaña una buena amiga del programa. Ella es psicoterapeuta especializada en terapia psicocorporal. Es María Teresa López Fernández. Y hoy ella nos va a explicar qué significa estar atrapados por el espejo. Maite, como con todo cariño y respeto te llamamos, muchas gracias por haber atendido una vez más a nuestra invitación y estarnos acompañando con este tema de importancia. Muchísimas gracias a ti, Rosita. Es una gran alegría para mí estar hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerte presente. Y bueno, pues yo me he permitido darle este título al programa, Atrapados por el espejo, pero sé que nos hablarás de situaciones que nos pueden llevar a un desequilibrio que en algunos momentos puede ser sumamente grave para nuestra propia felicidad y de los que nos rodean. Así es. Y lo que quisiera hoy como expresar o manifestar, porque algunos a lo mejor podemos decir, no, yo narcisista, para nada. Pero quisiera mostrar cómo, de alguna forma, nuestra época es un tiempo narcisista, es una época narcisista. Es una época que de alguna forma favorece o promueve el narcisismo en nosotros. Entonces todos estamos expuestos y todos de vez en cuando jugamos a ser narcisos. Por supuesto, el narcisismo ha estado presente siempre, es parte de la condición humana, y por eso el mito de Narciso, de la mitología griega, pues registra esta dimensión de la condición humana. Recordemos un poquito ese mito, sí, para los que no lo conocemos y que estemos aprendiendo el por qué los problemas que hoy vamos a tratar tienen ese nombre. Sí, y la magia de los mitos es que son tan elocuentes y tan claros. Entonces, bueno, recordemos un poquito. Narciso era hijo de una ninfa que se llamaba Liríope. Y Narciso era un joven muy, muy hermoso, muy bello. De hecho, cuando nació, Liríope consultó a Tiresias, que era un adivino, un vidente, para saber cuál sería el futuro, el destino. Recordemos que los griegos creían en el destino. ¿Cuál sería el destino de Narciso? Y Tiresias le dijo a Liríope que Narciso viviría hasta avanzada edad siempre y cuando nunca se conociera a sí mismo. Entonces Liríope se dedicó a destruir cualquier espejo o cualquier superficie que pudiera reflejar a Narciso su imagen, para evitar que esto sucediera y que no viviera hasta edad avanzada. En este caso, hablando de un autoconocimiento, pero no desde el fondo, sino más bien que no llegara a mirarse a sí mismo su belleza. Exactamente, que no descubriera su apariencia. Uh-huh. Ajá. Entonces, bueno, paralelamente les cuento un poquito sobre Eco. Eco era una ninfa muy bella, una joven ninfa muy bella, que tenía una voz hermosa y que decía muy bellas palabras.
Pero resulta que Eco fue cortejada por Zeus, que sabemos que Zeus era bastante coscolino, este dios del Olimpo, era bastante coscolino y cortejó a Eco, lo cual encendió la ira de Hera, que era la esposa de Zeus. Que es muy celosa también. Muy celosa. Entonces Hera, fúrica, castigó a Eco, y el castigo de Eco fue reducir su voz a la pura posibilidad de repetir las últimas sílabas que pronunciaba el otro con quien Eco se encontrara. Eco, puesto que era una ninfa, vivía en el bosque, en la montaña, y entonces su condena fue esa, que solo podría pronunciar las últimas sílabas de lo que el otro dijera. Qué hermosas historias, ¿no? Entendemos por qué el Eco se llama Eco. Ajá, así es. Y resulta que Eco se enamoró perdidamente de Narciso. Entonces, en una ocasión, Narciso estaba cazando ciervos en el bosque y Eco lo seguía, escondiéndose, hasta que Narciso escuchó sus pasos. Entonces preguntó, ¿quién está ahí? Podemos imaginar la respuesta de Eco, ahí. Y así continuaron. Narciso le decía, ven, y Eco respondía, ven, hasta que se animó a salir de su escondite y, muy emocionada por el encuentro con Narciso, se lanzó a abrazarlo. Y Narciso, que sí tenía muchísimas seguidoras y a todas rechazaba, incluso sin conocer su apariencia, era bastante engreído, pues rechazó a Eco. Eco quedó devastada y de hecho la tristeza la consumió hasta que lo único que quedó de ella fue su voz. Por eso hoy cuando vamos al bosque todavía podemos escucharla. El caso es que Némesis, diosa de la venganza, decidió castigar a Narciso por lo que había hecho a Eco, y el castigo fue atraerlo hacia un arroyo para que en el arroyo viera su imagen reflejada. Y bueno, cuando Narciso vio su imagen reflejada en el río, cayó perdidamente enamorado de sí mismo. Y ahí hay varias versiones, sabemos que los mitos se transmiten por tradición oral, entonces se van generando distintas versiones. Una de ellas dice que, bueno, él ya nunca pudo apartarse de ese río, pero cuando quería acercarse para poseer esa imagen, cuando se acercaba demasiado, la imagen se desvanecía. Entonces estaba siempre... Claro, porque movía el agua y pues ya no se ve el reflejo. Claro. Entonces estaba en este enamoramiento y a la vez en la imposibilidad de poseer esa imagen amada. Y algunos dicen que se suicidó, otros dicen que buscando poseer esta imagen cayó a las aguas y murió ahogado. Otros dicen que quedó en la orilla, dejó de comer, murió de inanición en la orilla sin querer apartarse de la imagen que tanto amaba. En cualquier caso, pues su destino fue fatal. Y ahí donde quedó su cuerpo, nació una flor que hoy lleva su nombre, Narciso, en memoria de este joven hermoso y engreído. Y bueno, si nosotros caemos en esa especie de adoración de nuestra propia persona, en psicología, pues hablamos de narcisismo. Uh-huh. ¿Qué consecuencias? Primero que todo, Maite, nos gustaría que nos ilustraras cuáles serían los síntomas uh-huh. que ya nos empiezan a revelar la posibilidad de esta problemática, cuáles serían las medidas preventivas y eventualmente qué es lo que necesitamos hacer, porque estoy completamente de acuerdo contigo, vivimos en una época que favorece el narcisismo de una manera terrible, a veces devastadora. ¿Cuáles serían los síntomas, Maite, del narcisismo? Uh-huh. De que ya estamos quedándonos atrapados por el estanque y la imagen que vemos ahí. Sí. Bueno, coloquialmente, digamos, entendemos el narcisismo como de manera muy básica, como aquel individuo que se preocupa de sí mismo y de nada más. O sea, los demás le resultan indiferentes, el mundo está solamente para servirlo, para satisfacer su deseo, su voluntad, su necesidad, y lo único que existe es él. O ella, claro, aquí no estoy haciendo ninguna distinción de sexo, ¿no? Ajá. Habemos narcisas y narcisos. Claro. En la psicología, el narcisismo puede estar presente desde lo que se llama la neurosis, es como un espectro, ¿no? Y puede estar desde ciertas formas de neurosis hasta ya lo que se conoce como psicosis,
Entonces puede estar presente en distintas estructuras de carácter, en las personalidades límite, en los paranoides, en los psicópatas, en fin. En un amplio espectro puede estar presente. Claro, con grados de gravedad diferente. Pero en todos los casos, como sabemos, en la psicología siempre nos remitimos a que en la infancia, en el desarrollo, algo sucedió. Todo también lo podemos relacionar con la infancia, psicológicamente. Entonces, en el desarrollo, casi siempre es en los primeros años de vida, y fundamentalmente con la relación que establece el niño con los padres, que son los otros significativos más importantes en esta etapa de la vida. El niño, paradójicamente, pudo haber tenido alguna experiencia de humillación o de impotencia, es decir, en la que se sintió rechazado por ser como es, como si ser quien es verdaderamente fuera insuficiente, no satisfaciera a sus padres y no fuera suficiente para tener su amor. Y como sabemos, en los seres humanos operan mecanismos que llamamos de compensación. Entonces, el mecanismo de compensación en este caso será construir una imagen idealizada de sí mismo, que él mismo se va a creer y que va a proyectar hacia el exterior. Entonces, de fondo hubo una sensación de poca valía, de fondo hay una autoestima muy dañada, de fondo hay una sensación de no ser suficiente siendo quien verdaderamente es, y entonces hay que hacer como una especie de engaño a uno mismo y a los demás para poder ser amado y para poder ser valorado. Y se va a proyectar esta imagen de grandiosidad, esta imagen de casi perfección, para que los otros puedan admirarlo, puedan incluso envidiarlo, pero es en realidad una estrategia compensatoria, porque de fondo hay una herida de no ser suficiente siendo quien verdaderamente es. Así que va a ocultar su vulnerabilidad, va a ocultar su imperfección y va a mostrarse, pues eso, como grandioso. En el narcisista hay un gran voluntarismo, es decir, se tienen que cumplir, las cosas tienen que ser como él quiere, como decíamos, niega las necesidades de los otros, es como el centro del universo. Eso hace que pueda llegar a ser incluso como un tanto explotador en las relaciones interpersonales, porque no considera a los demás, no tiene como esta empatía o esta, pues sí, solidaridad con los otros. Son personalidades a las que les interesa mucho el poder, pueden ser también muy seductores, muy controladores, pero todo en función de su necesidad y de sentirse admirados y hasta envidiados, como decíamos. Podríamos decir que un síntoma sería esa como a veces casi absoluta incapacidad de poder recibir una crítica, claro, de que alguien le haga ver pues las imperfecciones que todos tenemos, que alguien le apunte hacia una manera mejor, inclusive de hacer las cosas, no porque esté mal, sino porque pueda ser mejor. Podríamos decir que cuando encontramos a alguien que está tan cerrado en sí mismo, ¿podríamos empezar a ver síntomas de narcisismo? Sí, por supuesto. Por supuesto, no, esta persona no tolera la crítica porque aceptarla sería como reproducir esta herida infantil, sería como si se le cayera el teatrito, ¿no? Entonces cree que aceptar cualquier imperfección, cualquier vulnerabilidad, ya lo hace poco valioso, ya lo hace insuficiente. Entonces va a encontrar cualquier forma de justificarse a sí mismo y de hacer ver que la razón está con él, que él tiene la razón y que no hay otra forma mejor de hacer las cosas o de vivir la vida, ¿no? Porque efectivamente tiene que proyectar esta imagen de sabérselas de todas, de ser el mejor. También hay como mucha rivalidad y mucha competencia en estas personalidades. O sea, tienen que quedar por encima. No aceptan que todos puedan brillar, sino que él tiene que ser el que más brilla. Sería como los que desdeñan la medalla de plata. No me saqué la de oro, entonces la competencia no valió. Y claro, por lo tanto la de plata la puedo tirar. Claro, y hasta diría, es que seguramente el jurado no sabe, por eso no me dieron a mí la medalla, porque si supieran me la habrían dado a mí porque soy el mejor. Claro. Sí. Claro. Ahora, estos síntomas se pueden ver desde cierta edad, cuando somos muy jovencitos, muy adolescentes, o se van a manifestar fundamentalmente en la adultez.
Pues con mayor claridad los vamos a ver ya en la adultez, pero por supuesto podemos empezar a detectar ciertos signos incluso desde la infancia. Y también el narcisismo tiene que ver con un tema de límites. Para el narcisista ya no reconocerá ningún límite. Entonces, la manera como educamos a los niños también puede estar pues fabricando narcisos si no le enseñamos al niño que hay límites y que no todo está en función de su deseo, de su capricho, de su necesidad inmediata. Y esto tendría también que ver con ayudarle a que tolere la frustración. Así es. O sea, que la confronte, que se sepa que las cosas a veces no son como él quiere y que pueda tolerar esa frustración. Cosa que hoy en día casi no existe. Los padres quieren alejar a los niños en cuanto sea posible de cualquier tipo de frustración, sin darse cuenta que eso a la larga resulta sumamente dañino. Claro, claro. Y algo que también sucede con el narcisista es que niega, puesto que está separado, hay como una especie de decisión entre quién es realmente y la imagen que crea de sí mismo idealizada. Está desconectado también de sus sentimientos y de su cuerpo, de sus sensaciones, porque está desconectado de todo aquello que contradiga la imagen idealizada que tiene de sí mismo. Entonces ha perdido también sensibilidad y por eso ha perdido también la posibilidad de ser empático con los demás, ¿no? Y de ser sensible incluso consigo mismo. Uh-huh. Bueno, yo creo que perder esa sensibilidad nos pronostica, ahora sí que como a Narciso, ¿no? Morir tal vez ahogados, ¿no? Claro, y no sentir ni la más mínima compasión por Eco en el rechazo, que este rechazo como déspota, ¿no? Que no significaba, ¿verdad?, que tampoco tuviera que a lo mejor conceder, pero sí en este despotismo, en este desdén, pues hay esta falta de compasión y de empatía. Tú nos hablabas, y yo concuerdo totalmente, con que el narcisismo puede empezar a manifestarse desde las neurosis hasta problemas graves de psicosis. Para muchos que no sabemos distinguir entre cuál sería la diferencia, recordemos, queridos amigos, que pues las neurosis implican algún tipo de trastorno que ya nos está causando problemas de extrema ansiedad, de mucha depresión, de obsesiones, pero que no irrumpe por completo en la realidad. Seguimos fundamentados en pues quién soy y la realidad de mi vida. En cambio, los problemas psicóticos nos apartan por total y completo de la realidad. Entonces ya la persona vive con alucinaciones, vive con realidades paralelas que no existen y claro, son los problemas más graves, más severos dentro del espectro de los trastornos. Pero los síntomas, como tú nos decías, Maite, es cuando empieza a haber este enfoque yo, los demás no cuentan. ¿Y cómo empezaríamos a identificar las patologías? Sí, bueno, sí, ahí dependería mucho de este espectro, ¿verdad? Porque efectivamente cuando ya están en la psicosis, bueno, pues sí, uno que se dice que es Jesucristo, podemos llegar a ese extremo, ¿no? Ajá. Gente que está totalmente fuera de la realidad. Sí, o soy Cleopatra. Ajá. Que bueno, Ajá. pues sí, obviamente ahí es como muy evidente, ¿no? Uh-huh. Pero cuando empezamos a ver, por ejemplo, desde niños que no hay este sentido empático hacia el dolor de los otros, cuando hay conductas, pues sí, francamente egoístas, que no reconocen estos límites, que además quieren ser satisfechas inmediatamente, sin ningún tipo de espera o dilación. Todo esto pueden ser signos de que se está gestando ya esta personalidad narcisista. O en una relación de pareja, pues cuando el otro no mira a su pareja, no mira su necesidad, sino que todo está en función de sí, y el que toma las decisiones es él o ella. Todos estos pueden ser signos, pues, de que la persona está atrapada en este reflejo de sí mismo. Hoy vivimos en una sociedad, como tú decías desde el principio, que fomenta mucho este narcisismo, ¿no? Sí. Tú primero, tú después y tú siempre. Uh-huh. Y los demás, pues que se rascan con sus propias uñas y a ver cómo les toca. Ajá. Es una sociedad que fomenta terriblemente el egoísmo. Ajá. Y yo creo que eso es parte de la razón del caos en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Pues sí, desde luego, esto implica como toda una transvaloración, o sea que tenemos que recuperar ciertos valores que hoy parecen anticuados
que hoy parece que se han perdido porque han sido sustituidos por otros. Hoy pareciera que los máximos valores son el éxito, el reconocimiento social, todos ellos representados por el dinero, claro, materializados en el dinero, ser poderoso, ¿no? Tener un cierto estatus, ser productivo. Por supuesto, también vemos el culto al cuerpo, entonces hay que ser además muy atractivo de acuerdo a ciertos estándares y estereotipos establecidos por la moda. Todos estos valores, pues sí, han fomentado que seamos narcisistas, incluso aunque a lo mejor nuestro desarrollo individual no ha tenido las características que antes mencionábamos, la propia sociedad, la propia cultura lo promueve. Incluso ahora las famosas redes sociales se convierten en un escaparate, en una competencia exhibicionista de pronto. No estoy satanizando, pero muchas veces se utilizan de esa manera como para proyectar una apariencia de belleza, de salud, de felicidad. Fíjate que estás tocando un punto que a mí me parece sumamente relevante. Los padres creo que están a veces muy poco conscientes de lo que significan, porque ha llegado el momento en que para algunos, sobre todo jóvenes, es como una compulsiva necesidad de estar subiendo fotos de lo que hagan, de lo que sea, a las redes sociales. O sea, es como, mira lo que estoy haciendo ahorita, mira lo que estoy haciendo 10 minutos después, mira dónde estoy, mira quién llegó, mira con quién hablo, mira el vestido que me compré. Es un fanatismo ciego, bueno, que también está empezando a demostrar los graves riesgos que hay en ello, ¿verdad? Porque las redes sociales están abiertas a también muchos mirones y las consecuencias que esto puede traer. Pero para muchos padres de familia aquí habría ya síntomas que atender. Y en los adultos pues también hay comportamientos, lo vemos inclusive en una reunión donde el que entra o la que entra se hace notar a como dé lugar. Ya llegué. Y bueno, yo creo que sí, tenemos que tener una sana autoestima, pero la sana autoestima siempre está en el equilibrio. Esto que puede convertirse en un severo problema que tiene síntomas desde la niñez, porque fíjate que nos has hablado de los dos extremos, tanto la experiencia de haberse visto totalmente devaluado, humillado, como la experiencia de no haber tenido límites y haberle hecho creer al niño que es el rey o la reinecita del universo, ¿no? Y cómo empiezan a aparecer estos síntomas que de entrada nos resultan simplemente molestos a los que estamos alrededor, o que para nosotros pueden ser, pues, es que no te das cuenta quién soy, pero esa es la realidad y tienes que abrir los ojos para reconocerme, pero que a la larga se pueden convertir en patologías muy severas, ¿no? Hay que prevenirlo, ¿no? Y hay que reconocerlo. Así es. Sí, porque tarde o temprano esta apariencia y estar atrapados en la apariencia, pues así como le pasó a Narciso, que terminó pues ahí fatalmente junto al río o en el río, pero en cualquier caso terminó mal, así a nosotros tarde o temprano es como una especie de burbuja que se va a reventar, que tarde o temprano va a reventar. De fondo pues va a quedar una enorme sensación de vacío. Un filósofo francés, Gilles Lipovetsky, que habla de esta época que vivimos, que muchos han llamado la posmodernidad, dice que esta es la era del vacío. Y justamente es la era del vacío por este individualismo, por este exhibicionismo, por este vivir mucho enfocados hacia la apariencia. Y entonces de fondo, pues no queda nada. Y tarde o temprano esto nos puede llevar a una depresión. En cualquier caso también nos puede llevar a una sensación de frustración, porque por más que queramos proyectar la imagen de éxito, de juventud, de belleza, de felicidad, pues en el fondo de nuestro ser, por más que nos queramos engañar, sabemos que esto es falso. Y cuando vemos que es falso y que no estamos satisfaciendo los estándares que la sociedad pareciera que nos exige, sentimos una tremenda frustración. Pensamos que no valemos nada, o sea, nos lleva hacia el otro extremo. Hay una sensación en la que nos devaluamos a nosotros mismos, pensamos que no valemos, no nos reconocemos ningún mérito real y nos puede conducir hasta la depresión.
Otra forma, digamos, de salir de o un escape de este vacío muchas veces terminan siendo las adicciones, puesto que el narcisista anula su vida, la vida de su yo real, sus auténticos sentimientos, entonces queda vacío, pero hay esta necesidad de sensaciones, hay esta necesidad de experiencias, y eso es parte también del hedonismo que vemos en nuestra sociedad. Estas sensaciones... O sea, la búsqueda del placer por el placer, como claro, si ese placer nos llenara. Exactamente, como si esto pudiera sustituir la riqueza, pues, de una vida significativa. Y entonces se busca, pues, en estas sensaciones, que además va increciendo porque cada vez es necesaria una sensación más intensa, más fuera de lo común, más extraordinaria, y todo este deseo de experimentar, pues, con las drogas, con el alcohol, en la propia vida sexual, pues es también una forma en la que este narcisismo busca sustituir y llenar este sinsentido en el que se ha convertido su vida. Y bueno, hablo así como en tercera persona, pero como decía, todos, puesto que es una como corriente, digamos, predominante culturalmente en nuestro momento, todos estamos expuestos y es importante que estemos atentos porque a todos nos llega a pegar en algún momento, porque pues al final la presión social es muy poderosa. Entonces, aunque nuestra historia familiar haya sido, pues, digamos, exenta de estas experiencias que pudieran hacer a un individuo narcisista, la propia sociedad y la cultura lo favorecen. Efectivamente, yo creo que hoy, como decíamos, empezando por los padres, cuando por una parte devalúan terriblemente a sus hijos, les maltratan, les propinan mucha violencia, o por otra parte los tienen en el engaño de hacerlos sentir que son el rey o la reina del universo, pues ahí ya estamos viendo una sociedad que está fomentando esto. Y yo creo que es muy importante, salvo tu mejor opinión, Maite, desde el punto de vista de la profesión que compartimos, hacer notar que los problemas de narcisismo están detrás de muchos de los trastornos psicológicos. Así es. Dentro de muchos de los límites de la personalidad, hay trastornos limítrofes, o sea que están entre la neurosis y la psicosis. Hay una enorme cantidad de problemas cuyo origen es el narcisismo. Y tú decías, pues a veces el narcisista se quiebra cuando tiene que reconocer que las cosas no son como él piensa, cree o siente. Pero cuando ya ni siquiera eso se reconoce, estamos pasando a patologías sumamente severas, donde ya se pierde precisamente el contacto con la realidad. Claro. Cuando la vida siempre mueve las aguas. A veces es alguien que se acercó y tiró una piedrita. A veces es el simple viento natural que mueve el agua del estanque y se pierde la imagen que estábamos reflejando. Y a veces, peor aún, es una cagadita de pájaro que movió el agua, ¿no? Desde el viento suave hasta ese tipo de situaciones nos hacen perder efectivamente la realidad para hacernos tomar conciencia de que es otra, ¿no? Me imagino que tú como profesional en el área psicológica, pues has visto muchos problemas de depresión, de ansiedad, de baja tolerancia a la frustración, y la pregunta es ¿qué hacer cuando ya tenemos ese tipo de situaciones? Claro, sí, bueno, en esos casos desde luego pues una alternativa siempre es el apoyo profesional, el apoyo psicoterapéutico, que puede ayudarnos, pues, puede ayudar a la persona en el proceso primero de aclarar lo que está sucediendo con ella o con él, o sea, esta toma de conciencia, que siempre es por donde iniciamos en cualquier proceso, la toma de conciencia. Y ya la pura toma de conciencia nos avanza muchos pasos, porque nos hace ver, por un lado, de dónde colgó esta imagen, de dónde colgó esta ilusión y para qué la construyó, o sea, para qué tuvo esta necesidad de fabricarse esta imagen idealizada, cuál es esa sensación que hay de fondo de sentir que no se vale, y al reconocer esto, también uno empieza a reconocer su valor genuino, en dónde está su valor genuino, que no está en esta imagen idealizada que es además falsa, sino de entrada en su dignidad de persona, que ahora pareciera que ya
eso no existe, o sea que el ser persona no nos da ningún valor por sí mismo, pareciera que eso no es suficiente. El narcisismo, que es el problema del cual estamos tratando aquí el día de hoy, como ya mencioné yo, desde mi conocimiento de la psicología, es parte de lo que puede nutrir problemas mucho más graves. Así es. Y como veíamos, no solamente hoy podemos decir, bueno, el problema no me afecta porque yo tuve una historia familiar distinta y a mí mis padres me pusieron límites. Bueno, el asunto es que aunque haya sido así, en nuestra cultura, en la sociedad, en el tiempo presente, se favorece el narcisismo y todos estamos expuestos y todos de vez en cuando somos narcisos. Y esto nos genera infelicidad, nos genera insatisfacción, frustración, sensación de poca valía, nos va dejando solos efectivamente porque establecemos esta competencia, esta rivalidad con los otros y nos va dejando solos. Fíjate que en mi libro de Saber Crecer escribí y puse: el egoísmo es un sitio muy pobre para encontrar sentido en la vida, es un sitio muy vacío. Uh-huh. Y el narcisista es egoísta por excelencia. Claro, exactamente. Y nuestra época, que es individualista, pues promueve esto. Nuestra época también se caracteriza por el consumismo, y entonces ahora ya no solo consumimos objetos, sino que en nuestro narcisismo también consumimos personas, consumimos a los otros como un objeto más desechable que se usa y se tira. O sea, mientras me dé satisfacción y no muevas la agüita del estanque para que yo me pueda seguir admirando a mí misma o a mí mismo, la cosa marcha. Pero en el momento en que el viento sopló o tu dedito meneó el agua, en ese momento te desecho. Así es, así es. La vida líquida, como habla Bauman, ¿no? Este sociólogo europeo. Exactamente. Esta fluidez, esta desubstancialización que le dicen, donde ya nada tiene consistencia, todo está en constante movimiento. Y eso es justamente lo que tendríamos que recuperar, la consistencia. Hemos caído en un relativismo también en el que ya no hay valores absolutos de ningún tipo, ya no hay criterios de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es verdadero y de lo que es falso. Y entonces estamos como perdidos, ¿no? Confundidos, bajo el pretexto como de la tolerancia, que no es que esté diciendo que tengamos que ser intolerantes, pero de pronto hemos confundido la tolerancia con la falta de criterios y de límites, y ahí hay un problema. Entonces necesitamos recuperarnos a nosotros mismos en nuestra realidad, saber que está bien ser imperfectos, que ser vulnerables no nos hace perder valía ni la posibilidad de ser amados, al contrario, es la verdad lo que nos acerca. Está bien que nuestro conocimiento sea incompleto, se vale decir no lo sé. Está bien que nuestro poder nunca sea suficiente, o sea, está bien que tengamos límites, que los seres humanos tengamos límites, y recordar siempre que también somos mortales, que por muy narcisos que seamos, el tiempo pasa, la vejez llega, la muerte llega. O sea, que esta imagen, por más cirugías plásticas y por más pues fantasías y pretensiones que tengamos, tarde o temprano esto va a suceder. Y saber que está bien que eso sea así, que ahí es donde podemos encontrar el auténtico sentido a la vida y no en la fantasía. Como que al final es volver a ser personas verdaderas. Yo creo que muchos padres de familia tendrían que tomar hoy en cuenta estas realidades, porque vemos tristemente cómo muchos jóvenes manifiestan este narcisismo a través del desprecio a los demás. Uh-huh. Se ha dicho por algunas autoridades del área de salud, de educación pública en nuestro país, que tristemente México ocupa el primer lugar de bullying en toda América Latina. Uh-huh. Y yo considero que todos esos niños que agreden a otros de esas maneras tan desproporcionadas, porque, bueno, todos en la escuela le dimos un codazo al otro, le jugamos la mala broma de vez en cuando. Esto ha sido parte de una niñez que a veces no toma conciencia del daño que puedes estar causando. Uh-huh. Pero cuando ya tienes al amiguito, al otro, llorando, cuando ya lo tienes sufriendo y tú persistes, aquí yo creo que estamos encontrando datos muy claros de ese narcisismo
enfermizo que por completo ignora la necesidad de la otra persona. Por supuesto, este acoso sistemático que vemos en el bullying, ¿no? En el que o es una y otra vez estar agrediendo a la persona. Efectivamente, o sea, cuando ahí están las señales claras de que la persona está sufriendo y la persona lo expresa y así es claro para todos. Y efectivamente, el niño que hace el bullying, pues no se conmueve, ¿no? No se compadece. Incluso podría parecer que hasta hay una cierta ganancia en este sufrimiento a su sensación de poder. Y yo creo que esa es la ganancia. Aquí estoy yo, que soy el narciso. Claro. Soy la guapa, el guapo, el poderoso, el que tiene. Son diferentes manifestaciones de este grave problema de quedar atrapados en el espejo, como habíamos titulado a nuestro programa, y considero que muchas personas tendríamos que buscar una orientación y sobre todo muchos como padres de familia buscar precisamente guía cuando empezamos a observar estos primeros síntomas en nuestros niños, en nuestros jóvenes, que a veces nos resultan inexplicables, pero que ahí están. Pues nuevamente decir, pues más allá, como que recuperar los valores que pareciera que hoy ya no están presentes, que son pues la dignidad de nuestro ser persona. Por ser personas, no por lo que tengamos. Exactamente, o sea que el simple hecho de ser personas ya nos da una dignidad y un valor que además eso no se pierde nunca, pase lo que pase, ¿no? Entonces, más allá de ser famosos, reconocidos, exitosos, primero preocupémonos por ser humanos, por realizar nuestro ser humanos, nuestro ser persona, y por saber que ahí está un valor que nadie nos puede robar. Y bueno, queridos amigos, pues no nos queda más que dar gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias nuevamente a nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.